nada que vaya a perjudicar, digamos, a los que se están inscribiendo recién. En ese sentido, durante esta semana más, ya y parte de la siguiente, todavía no vamos a dar tareas evaluables. Ya la primerita que hemos hecho solamente era como práctica para ver si manejamos adecuadamente el Classroom, ¿no? Pero en adelante, al menos esta y la siguiente semana, en tanto se resuelve escritura y adición y se resuelve el tema de atención de cartas, no vamos a dar tareas formales, ¿ya? Pero sí vamos a empezar ya a avanzar, ¿ya? Ahora, quienes se han unido recién y no están todavía en el Classroom, no se preocupen que vamos a ir añadiéndolos poco a poco en el transcurso de la semana. O sea, llegamos al viernes, termina el retiro y adición y de golpe a toditos los que se hayan nuevamente inscrito al paralelo, todos los vamos a ir adicionando. ¿Ya? No hay problema. Otra situación, en nuestro grupo de WhatsApp ya hemos sobrepasado la cantidad de personas que somos parte del paralelo. Yo entiendo que también hay oyentes, está muy, muy bien, chicos, no hay problema, no me hago lío de eso. Igual les compartimos el material y todo, pero hay algunos compañeros que definitivamente no son de la materia, que se han llegado a unir por error, alguna situación de ese tipo. Entonces, por favor, no se extrañen que vayamos a sacar algunos compañeros del grupo, ¿ya? No, no, no tengan problemas si son de otro paralelo, no hay problema con eso, pero algunos casos sí han sido uniones por equivocación o alguna situación de ese tipo, ¿ya? Entonces, vamos a ir limpiando todo eso y vamos a ir cesando también la admisión a estos grupos, ¿ya? Para que no lleguemos después a confundirnos. Bien, entonces creo que ahora ya se ha unido la mayoría del curso y podemos comenzar, ¿ya? Si me permiten, voy a compartir pantalla para dar inicio a nuestra sesión. Bien, chicos, comenzaremos entonces. ¿Ya? Entonces vamos a empezar hoy con la parte introductoria, ¿no? Entonces, esa de datos, algoritmos, ¿no? Es nuestra materia, ¿ya? Pero nosotros vamos a empezar realizando una introducción a lo que son las estructuras de datos. No se olviden que ya tenemos definido todo el tema de evaluaciones, avances, ¿cierto? Entonces, por eso no hay problema. Entonces, introducción a las estructuras de datos es lo que nos corresponde ver el día de hoy. Pregunta para todos, ¿por qué será importante trabajar con estructura de datos? Todavía no tengo el concepto, ¿ya? ¿Por qué será importante? Es importante puesto que nos va a permitir abstraer, ¿ya?, las estructuras de datos, así voy a colocar, nos permiten abstraer, como dice su nombre, datos, pero datos e información, de tal manera que podamos resolver problemas de una manera más sencilla, ¿ya? Nos permiten abstraer datos para simplificar el trabajo con algoritmos, ¿ya? Enseguida vamos a justificar también el porqué. Cuando hablamos de estructura de datos, necesariamente sale a colación un término, ¿ya? Y ese término es el de tipo de datos, ¿ya? Entonces existe un elemento que sale a colación inmediatamente, que es el tipo de datos. En este contexto, todos en algún momento hemos trabajado con algún tipo de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué será un tipo de datos, chicos? A ver, vamos a abrir el chat. Perdón, dejo de compartir pantalla. Entonces, ¿qué será un tipo de datos? ¿Ya? Un tipo de datos no va a ser más que una colección de datos que tiene asociados un conjunto de operaciones, con operaciones asociadas, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de tipo de datos, estamos conscientes de que los tipos de datos son importantes. ¿Por qué? Porque son en definitiva los que yo puedo representar en el computador, ¿ya? Entonces, los tipos de datos, además de ser una colección de datos que tienen asociadas operaciones, pueden ser aritméticas, lógicas, etcétera. Estas nos permiten comunicarnos directamente con el computador, porque en definitiva lo que yo puedo ver en el computador en el fondo son esos tipos de datos. Entonces será bueno establecer una clasificación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dividirán estos tipos de datos?
¿ya? Aquí vamos a escribir una clasificación de tipos de datos. ¿Cómo se clasifican entonces nuestros datos? Se clasifican básicamente en tres. Los vamos a anotar aquí. 1, 2 y 3. El primer tipo de dato con el que habitualmente nosotros trabajamos es el denominado tipo de dato atómico, ¿ya? Atómico o también primitivo, ¿ya? Tipo de dato, algunos le llaman primitivo, otros le llaman nativo y otros le llaman atómico, ¿ya? ¿Qué es este tipo de dato? ¿De qué se trata estos tipos de datos de los que estamos hablando, primitivos, nativos o atómicos? Primero, son los que vienen ya por defecto en nuestro lenguaje de programación y que no necesitan nada más para ser representados. Como aquí dice, son indivisibles, no se pueden dividir en más partes, ¿ya? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el famoso entero. Un entero ustedes lo pueden separar en partes, distribuir, no se puede, ¿no? El booleano, claro, ¿ya? Entonces, estos de los que estamos hablando son soportados generalmente por todos nuestros lenguajes de programación, sea nuestro lenguaje de programación el lenguaje C, Java, C Sharp, Python, cualquiera soporta estos tipos de datos nativos o primitivos o atómicos, ¿ya? Entonces, este es el primer tipo de dato que nosotros, con el que nosotros tenemos contacto, ¿ya? Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Luego, a partir de estos tipos de datos surge otro, ¿ya? ¿Cuál es ese otro tipo de datos? Lo vamos a anotar aquí. Son los tipos de datos compuestos, ¿ya? Tipos de datos compuestos. Como su nombre dice, o si no moleculares también está. Como su nombre dice, estos son formados a partir de los tipos de datos primitivos, ¿ya? Entonces, estos nacen, los compuestos, a partir de estos tipos de datos primitivos. Es decir, se componen de tipos de datos primitivos, ¿ya? Por eso se denominan moleculares. Consta al menos, ¿ya? Al menos de dos elementos, dos tipos de datos primitivos, o puede ser inclusive más, puede ser un conjunto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de estos tipos de datos compuestos existen unos clásicos. ¿Cuáles son? Lo vamos a anotar aquí. Está, por ejemplo, el famoso string o cadena, ¿eh? ¿Por qué? La cadena es una secuencia de chars, una secuencia de caracteres. ¿No? Está todo lo que son los arreglos, y dentro de los arreglos nosotros tenemos dos, ¿no? Tenemos vectores y matrices, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos piden defina un vector de enteros, entonces secuencia de enteros. Cuando me piden defina una matriz de caracteres, propio, ¿no? Es un conjunto de, ¿ya? Pero también están los denominados registros, lo vamos a notar, también están los registros, ¿no? Entonces, estos son los tipos de datos compuestos clásicos y muchos de estos son soportados también por los lenguajes de programación. Por ejemplo, yo no necesito saber si es nativo o no, pero puedo declarar un string en un lenguaje de programación como es el Java, ¿cierto? Puedo declarar una cadena y operar con esa cadena, ¿no? Puedo declarar un arreglo y operar con ese arreglo. Lo que no es tan común es el uso de los registros. Entonces, solamente a efectos de aclaración, cuando nos piden un registro es el que está compuesto de distintos tipos de datos. Por ejemplo, puede ser CI y nombre, ¿ya? Entonces, este puede ser un registro que guarda la lista de los carnets y los nombres de las personas. Entonces, estos ya son tipos de datos compuestos, ¿ya? Estos del mismo tipo, estos del mismo tipo, pero estos tipos de datos distintos, pueden ser, ¿ya? Entonces, ese es el otro tipo de datos con el que solemos trabajar. Y finalmente, están estos otros tipos de datos. Entonces, están los tipos de datos abstractos o agregados. Agregados o abstractos les denomina, ¿ya? O estructuras de datos abstractas, ¿ya? Estas en realidad son las estructuras de datos. A estas les denominan
son las estructuras de datos abstractas. ¿Ya? Lo vamos a escuchar a veces con el denominativo TAD o TDA. ¿Ya? Tipo de dato abstracto o tipo abstracto de dato, ¿ya? Cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Qué son estos tipos de datos abstractos y qué diferencia tienen con respecto de las anteriores? Lo siguiente, vamos a anotar aquí en otro color. ¿Ya? Estos tipos de datos abstractos o estructura de datos no es más que una agregación de tipos de datos. ¿Ya? Entonces anotaremos una estructura de datos, esta de la que estamos hablando, una estructura de datos es una agregación de tipos de datos que pueden ser compuestos o atómicos, primitivos o moleculares, ¿ya? Atómicos o compuestos. Puede englobar a cualquiera de los dos anteriores, ¿no? Pero tienen que estar con relaciones bien definidas, ¿ya? Entonces, estas, ¿ya? Deben tener, tienen que estar con relaciones bien definidas, ¿ya? ¿Para qué? Para que haciendo uso de un conjunto de reglas nosotros podamos establecer operaciones sobre estas estructuras de datos. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando clasificamos los tipos de datos tenemos estos tres, ¿ya? Entonces, los primitivos, los que no se disgregan, no se dividen más, los compuestos que son parte, que se conforman a partir del anterior, y los agregados que se conforman a partir tanto de los compuestos como de los primitivos, ¿ya? Pero aquí el detalle es tener las reglas bien definidas para poder establecer operaciones sobre las estructuras de datos, ¿ya? Entonces, básicamente va a ser un conjunto de relaciones, asociaciones que nos permita combinar otros tipos de datos para que, dado un conjunto de reglas, podamos establecer operaciones sobre estos, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de un elemento importante que es la abstracción. Cuando nosotros abstraemos, vemos uno solo, un elemento que tiende a ser a veces mucho más grande, mucho más extenso, ¿no? Entonces, ahora veremos una clasificación de estas estructuras de datos. Si me permiten, voy a limpiar pizarra, ¿está bien? Ya, me ponen un ok para limpiar pizarra, por favor. En el chat. Sí, listo. Ok. Listo, muchas gracias, chicos. Entonces, limpiamos. Ahora, propiamente de las estructuras de datos veremos una clasificación. Estructuras de datos. Ahora sí, aquí su clasificación. ¿Ya? Bueno, resulta que existen dos tipos básicos de estructura de datos, denominados internos y otros denominados externos. Los anotaremos nomás a todos, ¿ya? Lo vamos a colocar acá. ¿Ya? Y los voy a colocar con este color. ¿Cuál me interesa? A mí me interesa estos, en la materia los internos, pero existen también estos llamados externos. ¿Por qué me interesan los internos? Vamos a anotar aquí su clasificación. Resulta que dentro de los tipos de datos internos existen también dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Las estructuras de datos estáticas y las estructuras de datos dinámicas. ¿Ya? Dentro de las estructuras de datos estáticas, enseguida vamos a detallar un poquito más, están, por ejemplo, los arrays, los vectores y las matrices. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a encontrar con vectores y con matrices. ¿Ya? Y estos son elementos que ya hemos visto nosotros previamente en 111, por ejemplo, ¿cierto? Pero vamos a ver enseguida cuál es la diferencia de estas, ¿ya? Ahorita estamos viendo la clasificación. Están también las estructuras de tipo, estructuras de datos de tipo dinámicas, pero aquí hay una otra clasificación, ¿ya? Están aquellas que son lineales, ¿ya? Y aquellas que son no lineales.
Lineales, o sea, uno detrás de otro, ¿no ven? Y no lineales, no necesariamente. Entonces aquí existe una otra clasificación más, la vamos a anotar. ¿Quiénes estarán dentro de estas estructuras de datos lineales y quiénes estarán dentro de estas estructuras de datos no lineales? Estoy anotando con negro las conclusiones a las que estamos llegando. Dentro de las lineales están las famosas pilas, que es parte de nuestro avance, ¿no? Que vamos a ver recién. Están las famosas colas, también parte de nuestro avance que vamos a ver recién. Y están las famosas listas, ¿ya? Entonces, estas son estructuras de datos dinámicas lineales porque se organizan uno después de otro. Siempre existe alguna manera de ubicar un primer elemento, segundo elemento, último elemento, etcétera, tanto en pilas, en colas, como en listas. Dentro de lo que son las estructuras dinámicas no lineales están, por ejemplo, los árboles y los grafos. ¿Ya? Estos no necesariamente obedecen a una estructura lineal. ¿Ya? Enseguida vamos a ir a explorar cada uno de estos. Entonces, nuestra materia básicamente está concentrada en estos tipos de datos, pilas, colas, listas. Nuestro contenido está hasta árboles, ¿no? Por si acaso. Pero existen también aquellas estructuras de datos que son de tipo externas, ¿ya? Las vamos a anotar aquí y las vamos a anotar de un solo color, ya con amarillo las voy a poner porque no son relevantes para la materia, pero existen también, ¿ya? ¿Cuáles son? Por ejemplo, están las famosas bases de datos, ¿ya? Y están también los famosos archivos. ¿Ya? Unos más organizados que los otros, pero al final también estructuras externas. Dentro de las bases de datos están las relacionales y las orientadas a objetos, ya las anotaremos nomás. Bases de datos relacionales y las que son orientadas a objetos, ¿ya? Y actualmente existe una clasificación mucho más amplia, ¿ya? Y dentro de los archivos, ustedes han visto archivos que están los archivos de tipo secuencial, indexado, entre otros, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación base de las estructuras de datos. Ahora, ¿cuáles me interesan a mí? Estas estáticas, enseguida vamos a analizar por qué, pero ya las hemos visto, los vectores y las matrices. Lo que tenemos que revisar son estas estructuras dinámicas. Entonces, en la materia estamos concentrados en estas estructuras, en lo que son pilas, colas, listas, árboles, grafos. Vamos a poner un ejemplo de una pila, ¿ya? Porque se denomina lineal, ¿ya? Resulta, disculpas, resulta, ¿ya? Que cuando nosotros hacemos la representación de una pila, generalmente lo hacemos más o menos así. Ya decimos, esta va a ser una pila y aquí vamos a guardar elementos. ¿Elementos de qué tipo? Pueden ser enteros, strings, chars, etc. Ya aquí podemos guardar. Pero también pueden ser composiciones un poco más complejas, como personas, vehículos, etcétera. Si estamos hablando de listas, seguramente vamos a tener más o menos una representación de este tipo, donde vamos a poder identificar un primer elemento, un segundo, tercero, hasta un último elemento, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen en común todas estas? Que está uno detrás de otro. Aquí está un elemento, aquí está otro elemento, más adelante está otro elemento, ¿ya? Y lo propio sucede aquí. Aquí hay un elemento, aquí hay otro, etcétera. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de árboles, ya cambia, ¿ya? Cambia, puesto que tengo nodo, ¿ya? Un nodo que puede ser padre a su vez de otros nodos, estos a su vez tal vez de uno o más nodos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ya no existe esa secuencia, esa linealidad que existía en los otros niveles. ¿Está bien? Ya no existe esa linealidad que existía en los otros niveles. Entonces, esta es la clasificación de nuestras estructuras de datos. Todo lo que está marcado aquí es lo que nos corresponde ver en la materia. ¿Ya? Listo.
limpiamos pizarra, chicos, y explicamos ahora dentro de esta clasificación la importancia de revisar o de distinguir entre estas estructuras estáticas y estas estructuras dinámicas. Perfecto, ya nos han colocado ahí los OKs, entonces vamos a limpiar pizarra y nos vamos a ir a este otro lado. ¿Ya? Aquí. Esta representación que tenemos aquí, chicos, es nuestra memoria. ¿Ya? Ustedes saben, la memoria principal, ¿ya? Que nos interesa en particular administrar de manera correcta es la denominada memoria RAM, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí es que se cargan todos nuestros programas, ¿ya? Todo, absolutamente todo se le va a cargar aquí. Nos interesa cómo se administra esta memoria, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos han enseñado las estructuras de datos estáticas y nos han explicado los arrays, ¿qué teníamos? Nosotros teníamos que, ya aquí arriba lo voy a anotar, definíamos el vector A. El vector A, ¿de qué tamaño va a ser? Va a ser de tamaño 5, decimos. Listo. ¿Y cuáles van a ser sus elementos? Ahí está. Sus elementos van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Máximo. ¿Ya? O 1, 2, 3. ¿Ya? Depende ya de cada uno. Pero, ojo, ojo. El vector A, en el espacio que esté disponible en la memoria RAM, como decía de tamaño 5, lo definíamos de tamaño 5. Y esto que tenemos aquí es precisamente nuestro vector A. Y se representa solamente con este nombre de variable, que apunta siempre al primer elemento. Y entonces, ¿cuáles eran sus componentes? Si yo decía A va a tener 1, 2, 3, entonces esos elementos entraban aquí. Entonces decía, aquí voy a tener al 1, aquí voy a tener al 2 y aquí voy a tener al 3. Listo, ya está. Representado este vector. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Nosotros hemos definido de esta manera, pero sucede que quiero agregar más elementos. Quiero agregar el 4 y el 5. ¿Ya? Entonces, como tengo todavía espacio, aquí se agrega sin problema. 4 y 5 se agrega sin problema, ¿cierto? Pero ¿qué tal? Y quiero agregar el 10. Ah, pues ya no tengo espacio. Y como el vector había sido definido de manera estática de tamaño 5, no voy a poder agregar más. ¿No? Entonces, ahí hubo una dificultad. ¿Ya? Pero ¿qué tal? He definido en efecto de tamaño 5, pero yo no necesito 5 elementos, necesito mucho menos. Voy a borrar. Perdón. Ahora sí. ¿Ya? Entonces solamente necesito 3 o solamente necesito guardar 2 elementos. Si el vector hubiese sido de tamaño 100, todo eso sería un espacio desperdiciado. No puedo colocar nada más aquí, porque todo esto está reservado para el vector A. Entonces se desperdicia la memoria. Lo propio sucede si nosotros hacemos la declaración de una matriz. ¿Ya? Digamos, nosotros declaramos sea la matriz M, ¿ya? Y nos ponemos ahí un tamaño, de tamaño 10 por 10, digamos. ¿Ya? Entonces resulta que no quiero llenar todo. Cuando yo le digo la matriz va a ser de tamaño 10 por 10, vamos a suponer que es todo esto, ¿ya? Entonces me reserva todo esto para la matriz. Esto le corresponde a nuestra matriz M, a esta, ¿ya? Pero yo quiero solamente representar de tamaño 2 por 2, no tengo muchos elementos que guardar, entonces voy colocando aquí. Entonces, aquí está el 1, aquí está el 2, por aquí está el 3 y por aquí está el 4, ¿cierto? Y todo esto que es espacio desperdiciado. Pero si yo necesitara guardar muchos más elementos, ya no voy a poder, porque la definición hace que esto sea estático. Entonces, en vectores y en matrices, chicos, tenemos esa dificultad, que el tamaño que nosotros tenemos definido en la memoria principal es estático, lo cual en algunos casos, si definimos un n muy pequeño,
¿ya? No va a permitir que esta estructura siga creciendo, y si definimos un tamaño muy grande, todo esto va a quedar inutilizable, porque no puedo guardar nada más en todo este espacio porque está reservado para la matriz A. Entonces es ahí donde aparecen los tipos de datos dinámicos, espacios donde yo voy a colocar en otro color, puedo buscar los espacios que estén disponibles en memoria, ¿ya? Yo quiero guardar 1, 2, 3 y me encuentro con que aquí hay un espacio, pues aquí guardo el 1, ¿ya? Me encuentro que por aquí abajito hay otro espacio, ahí guardo el 2. Me encuentro que por aquí hay otro espacio y ahí guardo el 3. Donde encuentre, no necesariamente secuencial, o sea, dentro de la memoria, pero sí tiene que tener alguna manera de relacionarse. Luego del 1 le sigue el 2, el 3. Entonces, de esta manera, por ejemplo, yo podría representar lo que son listas, ¿ya? Y voy buscando espacios ahí donde exista. Ya no necesariamente tengo que reservar así. Y si quiero seguir agregando un 4, le digo, listo, ¿dónde hay espacio? Por aquí hay espacio. Entonces, aquí almacene el 4. Colocamos el 4 aquí y ya está. Entonces, no desperdicio espacio de memoria porque lo único que voy haciendo es ir buscando dónde hay disponibilidad, ¿no? Y puedo seguir creciendo. Puedo seguir creciendo hasta el tamaño que lo determine la memoria RAM. No estoy limitada por esta estructura estática como los vectores y las matrices, ¿ya? Entonces, ahí la importancia de manejar estructuras estáticas y estructuras dinámicas, porque podemos optimizar el manejo de la memoria. La memoria es un recurso caro cuya administración siempre va a ser importante. ¿Ya? Ese es el primer elemento que tenemos que repasar. Limpio pizarra, chicos. El otro elemento que tenemos que tener presente es que no importa ya el tipo de estructura que nosotros definamos, sea que combinemos estructuras atómicas con moleculares, etcétera, igual siempre voy a tener un espacio en memoria reservado para eso. Voy a colocar un ejemplo, ¿ya? Por decir, nosotros definimos una clase, ya aquí me voy a anotar, lo voy a registrar en este ladito, ¿ya? Y digo, aquí voy a colocar el nombre de la clase, aquí voy a colocar sus atributos y aquí voy a colocar sus métodos, ¿ya? Y pónganse que esta es la clase persona, ¿ya? Es la clase persona que tiene. La clase persona tiene nombre, ¿ya? Y el nombre tiene que ser un string, digamos. Tiene edad, y la edad tiene que ser un int, un entero, y puede tener algún otro más, ¿ya? Digamos, fecha de nacimiento. FECNAC, voy a colocar que va a ser de tipo date, ¿ya? Digamos, tiene esto. Entonces, en memoria, cuando yo ya vaya a instanciar una persona, la persona Juan Pérez, digamos, todo se va a definir o se va a reservar aquí en la memoria, ¿ya? Si yo digo, para el nombre necesito un string de 30, aquí adelante no me alcanza ya, así es que voy a anotar aquí de 30, ¿ya? Entonces, 30 espacios se tienen que reservar para almacenar el nombre. Bueno, la edad es un entero, nada más, es un entero, entonces un byte nada más. Para la fecha de nacimiento, ¿qué necesito? Necesito 3 elementos, día, mes y año, ¿cierto? El día es un entero, el mes es un entero y el año también. Entonces, todo eso se va a guardar aquí. ¿Cómo? De la siguiente manera, ¿ya? Entonces, aquí, el nombre 30, digamos todo esto es 30, ¿ya? Entonces, todo esto está reservado para el nombre. ¿Ya? La edad es un entero, la edad solamente necesita un byte. La fecha de nacimiento, el día entero, el mes entero, el año entero. ¿Ya? Entonces, todo este espacio que estoy colocando aquí de esta manera, está reservada para instanciar a una persona. ¿Ya? Entonces, pónganse que vamos a nosotros colocar Juan Pérez, ¿ya? Pues aquí se va a guardar así. Así, en cada espacio. Juan, un espacio por aquí. Eres. Si me sobra espacio, no importa, pero ya está definido así el tamaño. Su edad le pondremos 20. No, claro, es entero, 20, entra completito. ¿Ya? Fecha de nacimiento, digamos el 1
del 09 de 1000, no, de 2000 sería, de 2000, ahí está. Entonces se guarda así. Quiero definir otra persona, tengo que buscar de igual manera, ¿ya? Entonces, esta es una estructura de datos, por ejemplo, una estructura de datos, pero que está compuesta de tipos de datos que son algunos compuestos y algunos atómicos. Por ejemplo, el int, este es atómico, ¿cierto? No se divide más. Fíjense, si yo quiero dividir este 20, no quiero decir dividir entre dos, sino indivisible en el sentido de que no tiene componentes, no tiene partes, ¿no? Los 20 completito. U otros como este otro que es compuesto. ¿Compuesto de qué? De tipos de datos caracteres. Aquí hay un char, aquí hay otro char, aquí hay otro char, aquí hay otro char y así sucesivamente. O este otro que ya es estructurado, donde este pertenece al día, este pertenece al mes, este pertenece al año. Entonces, de esta manera es que se van almacenando estos datos aquí. Y lo propio va a suceder cuando nosotros trabajemos con pilas, colas, listas, etc. ¿Ya? Es de gran importancia la manera en la que administramos la memoria. Fíjense que aquí está quedando todo lo blanquito, son espacios libres de memoria. Entonces, si tenemos que registrar otra situación, seguramente registraremos ahí. ¿Ya? Entonces, esta sesión la hemos dedicado a revisar las estructuras de datos. ¿De dónde vienen? Vienen de los tipos de datos. Los tipos de datos que de primitivos se vuelven compuestos y de compuestos se vuelven estructurados de los tipos de datos anteriores, como el que estamos anotando aquí, pero de la misma manera otros tipos de datos abstractos, como las pilas, las colas, las listas, entre otros. ¿Ya? Entonces, esto es importante, ¿ya? Sobre la introducción a las estructuras de datos. Ay, perdón, me he dejado de compartir pantalla. Bien, entonces, además de esto, chicos, entra aquí el tema de algoritmos, ¿cierto? Y cuando nosotros nos han explicado cómo resolver algoritmos, nos han dicho, básicamente existen tres tipos de estructuras que vamos a utilizar. Estas no son estructuras de datos, ¿no? Estructuras eh, secuenciales, condicionales, repetitivas, y con esas tres estructuras de datos que ha definido Dijkstra en los años 70 podemos resolver cualquier problema, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, cuando nos dan un problema, lo primero que hacemos es analizar. Luego de analizar, ¿qué hacemos? Bueno, tradicionalmente hacíamos un diagrama de flujo y del diagrama de flujo pasábamos a programar. ¿Ya? Un proceso similar tenemos que seguir aquí. Nos van a dar un problema y lo que tenemos que hacer es analizar. A partir de esto, de nuestro análisis, ahora vamos a necesitar hacer uso de un diagrama de clases. Entonces, eso también lo vamos a pedir en las prácticas cuando sea necesario. A partir de ese diagrama de clases, nosotros vamos a tener que pasar esto a un lenguaje de programación, pero como esto puede representar un problema y podemos cambiar de lenguaje de programación, más bien vamos a hacer uso del denominado pseudocódigo. Entonces, como me ha anotado aquí, lo anotaré, ¿ya? Entonces, problema. Vamos a tener el problema. Lo siguiente es analizar, análisis. Luego del análisis, en lugar de tener diagramas de flujo, ahora vamos a pedir diagrama de clases. ¿Ya? Luego vamos a necesitar llevar esto a pseudocódigo. Entonces aquí aparece un nuevo término, pseudocódigo. Luego del pseudocódigo recién lo vamos a implementar en un lenguaje de programación. Y el lenguaje de programación que estamos manejando va a ser Java. ¿Ya? Entonces, chicos, ahora lo que le corresponde a la siguiente clase es trabajar con pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Es casi código. Está muy relacionado con combinar nuestro lenguaje natural con un lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a encontrar que existe la posibilidad de hacerlo manualmente y también existe software que nos da apoyo. ¿Ya? Chicos, estoy ya a un minuto de sesión. Ya por esta clase más yo les pido la tolerancia de cortar ahí, pero la siguiente sesión estamos ya arrancando con lo que es el pseudocódigo y nos estamos introduciendo a lo que son la teoría de lo que es pilas. Ya vamos a trabajar ya
con pilas la siguiente sesión. Sin embargo, esta primera parte teórica era importante para saber el terreno en el que nos vamos a mover, en qué nivel están ubicadas nuestras estructuras de datos y cuál es la importancia de su manejo, ya para simplificar la resolución de nuestros problemas. Abro micrófono si ustedes desean hacer alguna consulta, ya, por si acaso, no se molesten si se corta la sesión. Espero que sea la última sesión que tengamos este problema y en adelante ya no. Sin embargo, la grabación igual se las paso a los medios de comunicación que tenemos, ya, tanto al Classroom como al WhatsApp. Sí, lo vamos a subir, Dina, no hay solamente que no les garantizo ahorita en cuanto termine la clase, seguramente al final del día, ¿no? Entonces, eso, por favor. ¿Alguna otra consulta? Ya, si no hubiese consulta, en cualquier momento cierra la sesión, pero no se olviden, estamos ya introduciéndonos a pseudocódigo la siguiente clase y pilas. Ya va a ser nuestra sesión más larga. Licenciado, una consultita.